Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar el tema de las enfermedades exantemáticas. Es un cuadro de patologías que son bastante frecuentes de consulta en la guardia, no solamente en la guardia de pediatría, sino también suele darse en el caso de los adultos que consultan en los departamentos de urgencia por algún tipo de exantema. A ellos hoy nos vamos a estar refiriendo. Como siempre vamos a comenzar a tratar un cuadro de estas características haciendo una anamnesis epidemiológica. En el caso de la edad, ¿sí? Tenemos que ver durante el primer mes de vida si siempre consideramos la patología infecciosa prenatal o perinatal. En el caso de los pacientes ya adolescentes, tenemos que tener en cuenta lo que son la típica patología como es la mononucleosis infecciosa. Tenemos que ver también los antecedentes personales, qué enfermedades eruptivas previas ha padecido, qué vacuna recibió, cuál fue la fecha de administración, y también tenemos que ver el medio ambiente, los antecedentes de exposición a enfermedades exantemáticas por convivientes o contactos, ya sea en los jardines maternales, en las escuelas, la familia, la comunidad. Por lo tanto, ¿qué contacto hubo con esta persona que presenta este tipo de exantema? Luego pasamos a la anamnesis clínica y tenemos acá que preguntarnos cuándo apareció el exantema, en relación también con la presencia de otros signos como es por ejemplo la fiebre. El exantema comenzó antes del cuadro general y en este caso podemos pensar en un herpes, o por ejemplo comenzó después de la fiebre, el típico ejemplo del exantema súbito. También nos tenemos que preguntar por dónde comenzó. En el caso del sarampión recordemos que comienza en dirección cefalocaudal. En el caso de la rubiola, por ejemplo, el exantema se va a estar iniciando en el tronco. También tenemos que preguntarnos si es pruriginoso. En el caso de la varicela sabemos que suele ser pruriginoso, aunque esta característica obviamente que va a depender de cada persona, va a depender de la sensibilidad individual de cada una de las personas que presentan estos síntomas. Por ejemplo, los exantemas alérgicos también suelen ser pruriginosos. El exantema del sarampión en este caso no va a ser pruriginoso. También si es doloroso. El herpes zóster, la característica que tienen los pacientes pediátricos, sí, es la ausencia justamente de dolor. En cambio, el eritema nudoso es doloroso. ¿En qué zonas predomina? Recordamos, por ejemplo, el signo de Pastia, que es la presencia del exantema en los pliegues, que está presente en la escarlatina estreptocóxica, o el exantema distal en la enfermedad de Kawasaki. También vemos si presentó o no ha presentado descamación. En este caso también tenemos el ejemplo del sarampión, que presenta una descamación fina, o llamada también en polvo de arroz, o la escarlatina, que es un tipo de descamación escamosa en colgajos, o la enfermedad de Kawasaki, que presenta una clásica descamación en colgajos, en manos y pies. Y también obviamente si presenta algún tipo de manifestación general, como es la astenia, la dinamia, las algias, ¿sí? El enantema. Los datos de orientación clínica, las facies, cómo está la cara del paciente. Y acá podemos recordar las facies de Filatou en la escarlatina, el signo de la cachetada en las parvovirosis, la cara sucia del sarampionoso. También cómo es la semiología del exantema, si presenta, por ejemplo, está asociado con mácula, pápula, vesícula o alguna costra, y que esto es clásico de la varicela, si tiene el signo de Nikolsky, ¿no? También tenemos que ver si presenta algún tipo de enantema,
Y en este caso también vamos a ver que se va a relacionar, por ejemplo, con el sarampión, como es el... Vamos a ver más adelante. ¿Tiene adenopatías el paciente? No las tiene, son generalizadas, ¿no? Las adenopatías localizadas, retroauriculares, vamos a ver luego que es un signo característico de la rubiola, o si presenta alguna otra signo o característica en el resto del cuerpo. Semiología respiratoria, que está asociado al sarampión, la cardiovascular, que está asociada con el Kawasaki, la abdominal, ya sea el aumento del tamaño del hígado y vaso asociado con la mononucleosis infecciosa o la patología neurológica. ¿Podemos acceder a los métodos de laboratorio? Lo podemos hacer, aunque tengamos en cuenta que muchas veces tanto el recuento de glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria o la eritrosedimentación en general no van a aportar mayores datos, ¿no? Sí, obviamente que sí, hacemos estudios serológicos, por ejemplo, para la detección de IgM específicas, ya sea para el sarampión, rubiola, varicela, citomegalovirus. eh, Esto va a ser obviamente el dato de certeza de que el paciente ha presentado tal o cual patología. También podemos acceder a los diagnósticos por imágenes, ya sea tanto la radiografía, pero en este caso, por ejemplo, me va a constatar patologías asociadas a la patología exantemática, como es por ejemplo la neumonía típica en un paciente con un exantema eritemato maculopapular que nos va a orientar hacia la etiología, por ejemplo, por micoplasma o clamidia, o el ecocardiograma que siempre lo tenemos que tener presente cuando pensamos en una enfermedad de Kawasaki, por ejemplo. Y acá podemos ver el listado de las enfermedades exantemáticas eritematomaculopapulares. Obviamente que algunas van a ser más frecuentes que otras, algunas las podemos encontrar de manera más habitual en la sala de urgencias, otras en los departamentos ya o en las salas de terapia intensiva, pero todas pueden estar presentes en el momento de la consulta cuando nosotros estemos recibiendo a un paciente y por lo tanto tenemos que pensar en ellas y tenemos que eh, proceder por lo tanto también al diagnóstico diferencial. Las enfermedades exantemáticas vesiculomostrosas, obviamente con la varicela a la cabeza, como habíamos dicho, todas aquellas patologías que presentan un exantema con máculopápula, vesícula y costra, pensamos en varicela, y si ya tuvo varicela y presenta cuadros similares, pensamos en herpes, o impétigos, ¿sí? Ampollares, escabiosis, aunque en algunos casos o en algunas zonas son bastante comunes de ver. Las otras, obviamente, tanto el Steven Johnson, el Liel o el pemfigo ampollar ya son más de difícil aparición. Y vamos a ver específicamente ahora dos patologías como es el sarampión y la rubiola, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuál es su incubación, que es una incubación de 10 días. Algo también importante es el periodo de contagio, que fundamentalmente para rastrear también a los contactos que haya tenido este paciente, fundamentalmente debemos saber que 1 o 2 días previas a la aparición del exantema, el paciente ya estaba contagiando y que esto es importante, por lo tanto, como decíamos, para rastrear a los contactos, hasta 5 días después de que aparece el exantema. El comienzo es brusco, presenta el típico triple catarro, por lo tanto la coriza, ¿sí? Catarro bronquial o presencia de conjuntivitis, que va a tener una evolución de 3 o 4 días, y luego de la evolución de la erupción, ¿sí? Que comienza por la cara, luego continúa por el tronco, miembros superiores, miembros inferiores, que va a durar
de 4 a 5 días, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo es y fundamentalmente también para comunicarles a los padres, ¿no? Que esta patología suele durar de 7 a 10 días. Otro de los cuadros que se pueden llegar a asociar en estos casos y que tenemos que tener en cuenta es fundamentalmente también la presencia de las complicaciones, como es el caso de la presencia de neumonitis, hemorragias o en algunos casos también la, la aparición de encefalitis, otitis, ¿no? Pero de ellas, obviamente que la neumonitis es la más común de de todas estas complicaciones que suelen aparecer. Como vemos acá, espero que se pueda llegar a ver bien la foto, que es de la base de datos del CDC, el tipo de erupción que es bien exantemático. El triple catarro, como habíamos dicho, ¿sí? eh, conjuntival, nasal y bronquial, que es una de las características de esta patología, que presenta, por lo tanto, una distribución cefalocaudal, ¿sí? Que comienza en cabeza, tronco, miembros superiores, miembros inferiores y que dura, recordemos, de 4 a 5 días y que la aparición de la erupción, recordemos, coincide generalmente con el pico máximo de fiebre. La aparición del signo característico que es el enantema en la boca, que son las manchas de Koplik, que es un puntillado blanco que suele aparecer, por lo tanto, en la mucosa bucal y que esto es previo, por lo tanto, también a la aparición del exantema que antes habíamos mencionado. La otra patología que ahora vamos a recordar es la rubiola. Esta tiene sí un periodo de incubación un poco más largo, de 14 a 21 días. La duración del rash puede ser también variable, de 1 a 5 días. La diferencia que tiene es que va a ser una patología, un exantema pruriginoso. Otra de las características es la presencia de artralgias o artritis de 5 a 10 días, la febrícula, la conjuntivitis, la faringitis y el signo característico en este caso es la presencia de linfadenomegalias retroauriculares, que esto también es algo bastante habitual, ¿no? Dentro también de las complicaciones que podemos llegar a encontrar es la aparición de trombocitopenia o de encefalitis. De manera excepcional podemos llegar a encontrar miocarditis, síndrome de Guillain-Barré, neuritis óptica o aplasia medular. Son bastante difíciles de que aparezcan. Otro capítulo aparte también es la rubiola congénita, que excede al tiempo de esta presentación. También otras imágenes, como podemos ver, de lo que es la presencia del exantema, en el caso de los chicos, ¿sí? Que recordemos que puede ser que aparece en todo el cuerpo, y las adenopatías retroauriculares que son sumamente características de esta patología. Un breve cuadro para recordar, por lo tanto, el sarampión, que es producido por un paramyxovirus, la contagiosidad fundamental para tener en cuenta los contactos, 1 a 2 días antes de la aparición del exantema hasta 5 días después, los pródromos, paciente que comienza con tos, rinitis, conjuntivitis, tengamos en cuenta que puede ser un contacto de sarampión. La fiebre alta, ¿sí? El signo característico es la mancha de Koplik, o sea, el puntillado blanco en la mucosa de la boca, el exantema cefalocaudal. Y la duración del exantema de 4 a 5 días. La rubiola, producida por un togavirus, puede contagiar desde 3 a 7 días antes de la aparición del exantema hasta que desaparece. El pródromo va a ser un cuadro de catarro leve,
febrícula, habitualmente no desarrolla o no levanta mucha temperatura. El signo característico, como habíamos dicho, son las adenopatías retroauriculares y el exantema predominio fundamentalmente en tronco y va a durar de 1 a 5 días. La importancia de estas dos patologías es que gracias a las vacunas en Argentina no tenemos casos de sarampión desde el 2000 o de rubiola desde el 2009. Personalmente, el último caso de sarampión lo había visto en el año 1998, pero gracias a la vacuna no habíamos tenido. Es por eso que insistimos en la campaña nacional de vacunación que se va a prolongar hasta el 30 de noviembre de este año, donde los chiquitos entre 1 o 4 años tienen que recibir una dosis extra de vacunas contra el sarampión, la rubiola y también, recordemos, contra la polio. Por lo tanto, todos los pediatras tenemos que estar atentos, alertas e insistir en aquellas madres que van a control, ya sea control de demanda espontánea, por guardia o control programado, insistir en lo que es la vacunación. Y también en los médicos de adultos, insistir en aquellas madres que suelen ir a consulta a ver si los chicos están vacunados. Debemos insistir una vez más en la importancia de la prevención, el rol de prevención que debe cumplir el médico. Y con esto terminamos. Mientras tanto, los invitamos a un café en uno de los mejores bares que tiene la ciudad de Buenos Aires, como es el Café Tortoni. Por el momento les agradecemos y en la próxima, en el próximo encuentro estaremos continuando con una revisión de las enfermedades exantemáticas. Chao, muchas gracias.